quisiera yo mostrarles un poco de la parte maya que corresponde a la parte de donde yo vengo. Yo vengo de Yucatán, que es el sureste de México, y es un área, tal como aquí, netamente maya. Quede claro, Guatemala es yo lo vería como el núcleo, ¿verdad? Y donde irradia desde la parte clásica, del área, de la época clásica de los mayas, y es enorme el nivel de cultura maya que se puede extraer de esta área. Somos posclásicos, obviamente que tuvimos un periodo, también periodos preclásicos y clásicos, pero básicamente el florecimiento en la parte donde nosotros venimos, que es donde está el punto de color azul, es posclásico. Por lo tanto, para mí venir aquí es un verdadero tesoro y descubrimiento. El área maya se compone de aproximadamente 400,000 kilómetros cuadrados, que involucra la parte mexicana de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que es la parte de la colita que se levanta, que es la península, y más en el centro, que es donde está una especie de cuello de botella en nuestro país, que es donde está Tabasco, un poquito algo de Oaxaca, pero sobre todo Chiapas, y ya en la parte de Centroamérica, pues tenemos Belice, Guatemala, Honduras y algo en Salvador. Pero de todo esto, la verdadera joya de la corona se encuentra aquí en Guatemala. Pues bien, ellos se desarrollan durante más o menos 1500 antes de Cristo y bueno, hasta el periodo de la conquista, y sabemos que nuestra gente pues perdura y sigue hasta este momento. Y muchos tienen sus costumbres, es bien sabido, Guatemala tiene 22, 23 etnias, no sé qué cantidad tan grande de etnias. Nosotros en Yucatán en nuestro estado tenemos una, y en Campeche y Quintana Roo hay otras dos más, que estábamos hablando precisamente ayer de esto. Y pues, nada más como a manera de introducción, entendemos que los mayas se distinguieron en varias áreas, principalmente en astronomía, que es lo que se utiliza sobre todo por la parte publicitaria a nivel mundial, ¿no? Los mayas que manejan los tiempos, las matemáticas, los calendarios que eran maravillosos. Interesantísimo la escritura y el lenguaje, es una parte que a mí me interesa muchísimo, no la he podido estudiar, pero le envidio mucho a Camilo porque sabe de eso, y la vez pasada que tuve el año pasado aquí, para mí fue un hallazgo. Camilo fue para nosotros un descubrimiento y en esta presentación, cada cosa que le mostraba hacía que me la lea. Yo no había visto a alguien que me pudiera leer también los glifos, ¿no? En arte, mitología, arquitectura, obviamente. Tikal para mí, Tikal sería el Nueva York de los mayas por el tipo de construcción y porque fue un pueblo que estuvo siempre en contra de la zona de Calakmul, en fin, toda la historia que se sabe de ellos y después cómo se fueron desintegrando ya las grandes capitales. Y bueno, hasta llegar a lo que hoy pues no sabemos exactamente qué es lo que sucede con ellos desde el punto de vista de cuando viene el colapso del postclásico, pero tenemos idea de algo de lo que sucedió. Sabemos que pudo haber sido una epidemia, sequías, cuestiones de tiempo, climáticos. En el caso de nosotros, en 1562, durante la colonia, teníamos un arzobispo en Yucatán. En Yucatán se habla el maya yucatecano. En ese tiempo venían, lo mismo que pasaba aquí, estaban los españoles tratando, por supuesto, de nullificar la cultura. Y en este lugar, que es un pueblo que se encuentra muy cerca de Mérida, aproximadamente unos 40 minutos, como de aquí a precisamente Antigua, más o menos, se llama Maní, así como en Cacahuate, y este es un monasterio. En este monasterio se llevó a cabo un auto de fe, entre varios que hubo, pero este especialmente nos afecta a nosotros en la parte maya, porque cuando arzobispo, que se llama Fray Diego de Landa, en algún momento decide que había que dar por terminado tanto adoraciones que estaban en contra del catolicismo del tiempo, él en su momento recolecta a una cantidad enorme de documentos que pudo conseguir y que todavía quedaban en ese tiempo, y los quema. Pero con la quemada se van, quién sabe cuánta gente, porque hoy no sabemos a cuánta gente mata y cuántas, o sea, esto no está documentado, se sabe y se dice por algunas de las referencias que hay,
una pintura que se encuentra en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Mérida. Y él destruye nada más y nada menos de que 27 códices mayas. Son quemados en el momento, 5,000 ídolos, piedras, vasijas, bueno, una destrucción bárbara. Que le funciona muy bien, porque además a la gente que eran los shmem, que son los médicos, los hombres jefes y que ejercían la medicina, también a ellos les da salida y los mata todo lo que puede. Logra hacer una gran cantidad de destrucción que con el tiempo él se da cuenta que había perdido mucho de la cultura y trata de reconstruirlo a través de un libro que veremos en un rato. Entonces nosotros nos quedamos, sobre todo en el área donde estamos, durante un tiempo se pierden los conocimientos porque se trataba de que se perdieran. Simplemente había que domesticar a nuestra población, a nosotros, a nuestros antepasados. Y con el paso del tiempo, vemos que nos quedamos después de esto con 3 códices, y creo que la vez pasada habíamos hablado de que ya había un cuarto, ¿no? Que lo estuve viendo, no recuerdo el nombre. Grolier, exactamente, hay un cuarto. Y los otros que están en Europa, que se salvaron porque eran pues como que está bonito, vamos a llevarlo y alguien los guardó. De esto se saca una gran cantidad de información de todo tipo, y empezamos a sacar información también a través del libro maravilloso del Popol Vuh, que precisamente ayer pudimos hacer un paseo en uno de los museos de aquí de la ciudad, Miraflores, donde nos lo muestran, nos lo cuentan. Y bueno, el Popol Vuh nos lo cuenta, pero el Popol Vuh es una fuente, pues desde el punto de vista ya española, ¿no? Aunque finalmente hemos podido ver que a través de otro tipo de evidencias de que el contenido es un contenido válido. Esta es una vasija que se encuentra, un medio plato que se encuentra en Cancún. En Cancún hay un museo maya del área de Quintana Roo, como estos museos que son de locales, ¿no? Y aquí podemos ver a Junjunalpú y Xbalanque, precisamente hablando atacando, doctor, al que habíamos hablado hace un rato, ¿no? De Kukakish. Y es cuando le tiran un cebatanazo, le vuelan los dientes, y él, después de haberle roto los dientes, él dice, oh, me han destruido mis perlas, ¿no? Yo brillaba a través de mis dientes. Y es la conexión que vamos haciendo los que somos dentistas con el Popol Vuh, ¿no? De la importancia que se les dio. Y por otro lado, aquí en Mirador, que me encantaría conocer eventualmente, este es un acueducto, y vemos a Junjunalpú nadando dentro del acueducto. O sea, además tenían lo que hablamos ayer, o sea, tenía una simbología, ¿no? Además de no solamente acarrear agua. Entonces, todos los contenidos que vemos en ese libro. Existen otros libros también que estuvieron durante la colonia, que son una serie de libros que se llaman Los Chilambalames. Después, finalmente, Fray Diego de Landa escribe un libro que se llama Relación de las Cosas de Yucatán, como hay otros en diferentes áreas. En el centro de México había otro. Y él hablaba de las costumbres de tratamientos dentales. Obviamente que estoy aquí para hablar de cosas dentales, nada más estoy dando una introducción. Y él lo que encuentra es que los mayas se hacían unos tratamientos a través del limado de los dientes, y él describe cómo lo hacían. Finalmente habla de una palabra que ya en Mérida no se puede decir, que unas viejas lo hacían, porque ahorita te crucifican si dices una palabra como esa. Y finalmente se empiezan a juntar las piezas, ¿no? De qué es lo que está pasando, ¿no? En 1841, Stephens hace un viaje, y es con uno lo que pintaba, Stephens y Catherwood. Ellos hacen Incidents of Travels en Centroamérica, en Chiapas y en Yucatán. Ellos describen en sus viajes por Centroamérica, por Chiapas y por Yucatán, que encontraron diferentes ciudades abandonadas de una cultura que pues no queda muy claro qué era, y ellas las pintan, y esas pinturas se encuentran en muchos lugares, por ejemplo en bancos, de repente tienen las copias de estos dibujos de Stephen Catherwood. Y ellos empiezan a decir, bueno, pues ¿qué está pasando? Aquí había alguien que tenía una cultura soberbia y no la estamos considerando. Se hablaba demasiado en México de toda la influencia azteca, y los aztecas aquí todo. Y los teotihuacanos, que eran algo misterioso, porque estuvieron mucho antes que los aztecas, pero no se hablaba de las otras culturas, menos de los mayas. Los mayas estaban, pero
no eran un imperio. Pero sabemos que sabían mucho de astronomía, que manejaban fechas con una precisión importante. Sus matemáticas están descritas en los códices, por lo tanto no nos queda la duda de lo hábiles que eran en su manejo de las matemáticas. Y bueno, de su escritura, ni qué decir, es una escritura envidiable. En su momento, Thompson dice que era indescifrable. Dice, esto es imposible, ¿no? Hasta que eventualmente la gente que trabaja en esto descubre que estaban formados por muchas partes, y un glifo estaba conformado por diferentes partes y que había que separarlos. Y entonces fácilmente, pues de repente, cuando estamos leyéndolos o nos acercamos con alguien quizás como Camilo, te dice, bueno, pero es que aquí esto dice una cosa, aquí dice otra cosa, aquí te lo vuelve a decir. O sea, algo como esto, ¿no? Realmente no lo sé, pero me lo han leído varias veces y, por ejemplo, Star Wars, pues por sí mismo es algo. Es una guerra sangrienta, una invasión. Los nombres, bueno, finalmente fueron describiendo y ya podemos leerlo. Pero yo recuerdo que había un tiempo en el que se sabía muy poco de lo que ellos escribían. Obviamente que la arqueoastronomía es una cosa que nos ha gustado, que nos ha llamado la atención. Lugares como este, como Chichén Itzá, son mundialmente conocidos por lo que hacían los arquitectos, así como unían la parte ritual con la parte de matemática, arqueología y, bueno, en su cultura, ¿no? Pero no solamente ahí. Esta es una ciudad muy pequeña cerca de Mérida que se llama Civilzaltún, y en Civilzaltún al amanecer del día de los equinoccios, a través de la ventana ilumina otra pared y hace una serie de cosas. Eso pasa en muchos lugares en el área maya y pasa en muchos lugares en Mesoamérica, como sabremos, pero bueno, especialmente en el área maya es donde se ve más explícito ese tipo de expresiones. Este lugar, que si lo vemos rápidamente, te va a evocar un observatorio astronómico. La verdad es que le pegaron a la forma. Y este es un corte transversal de este observatorio astronómico. Y los que lo han estudiado, pues saben para dónde, si te sientas en cierto punto, que observabas en los tiempos en el que estaba en uso este edificio. Sí, con se puede hablar de que es un edificio muy científico, pero siempre pensando en que todo estaba para adorar a los dioses, ¿no? Tenía una cuestión cultural. Y aquí es la parte interesante, la parte que nos gusta más, la parte que le gusta más cuando se lo comento a la gente, a los odontólogos. Pues aquí lo que vemos es que está maravilloso, ¿verdad? Vemos a la señora trabajando y al señor, pues, disfrutando del trabajo de su esposa, pero lo más importante es que estaba fumando, ¿no? Y bueno, cuando hablamos, o sea, de que los mayas fumaban desde mucho y que hay palabras, y después de repente yo investigando ponía palabras de maya yucateco y venía yo aquí y le digo, Camilo, esta, pues no sé, yo creo que a lo mejor esta no es, y bueno, pues tratando de componer los errores del internet que yo trataba de obtener, pero sí hubo ciertas palabras autorizadas por Camilo. Y bueno, sabemos que ellos fumaban desde mucho antes. Esta ropa muy fácilmente se la podrían poner cualquiera de nuestras damas en la playa y estaría preciosa, ¿no? Para ir a la playa, ¿no? Hasta hace poco se usaba mucho esto de que estuviera descubierto el hombro. Este es de Calakmul, obviamente la señora que estaba diciéndole a la muchacha que cargara. No sé qué dice allá, me lo dijo creo que una vez Camilo, pero ya no me acuerdo. Eventualmente este es otro bien interesante, lo que tiene el mono en la mano es cacao. Y el chocolate pues proviene también de estas tierras, que era un chocolate pues que yo creo que no nos hubiera gustado mucho si nos lo dan ahorita, pero pues yo haría el esfuerzo, ¿no? No sé si le pongan chile, no sé qué tanta cosa le ponían, pero me hubiera gustado probarlo, ¿no? Pero yo creo que no sé si me hubiera gustado. El chocolate, aquí es donde me dijo, yo no estoy seguro, me dijiste, porque este ja chocó, también en el maya yucateco es caliente, ¿no? Eso sí lo sabemos porque lo usan mucho, ¿no? Pero pues quién sabe si sea cierto esta parte que les estoy refiriendo. Y pues interesantísimo es el señor Adams. Durante la guerra, hubo una guerra, una invasión en México, pierde México la mitad de su territorio. No sé si ustedes sepan, México poseía Texas, parte de Alabama, California, Nuevo México, Kansas, Idaho. Bueno, no sé, o sea, era más de la mitad perdida, ¿no?
Y durante ese tiempo, bueno, hay un movimiento allá, el presidente que teníamos que era más malo que el que tenemos actualmente, que por cierto ya es muy malo, y porque estamos en México, lo puedo decir, pero no estamos en México. Y bueno, finalmente se sabe a través que había una goma que se mascaba, que se hacía, sobre todo en Quintana Roo, y bueno, pues no pierden el tiempo y estos señores pues le entran los mayas mascaban chicle, ¿no? Y hoy sabemos todos que desde ese tiempo había un producto que se podía mascar, ¿no? Pero bueno, ya después de tanto rollo, nada más como para que le agarren un poquito de sabor de lo que vamos a hablar, me voy a meter un poquito más a los dientes. Y esto, como bien ha dicho el doctor Mata, yo inicié el trabajo en dientes hace ya pues, algunos años. Yo pensé que eran pocos, pero cuando pues volteo a ver a las doctoras que trabajan conmigo, digo, híjole, pues acababan de nacer. O sea, cuando empiezo a trabajar los dientes. No, pues ¿en qué año naciste? Le digo a la otra, no, ya había terminado endodoncia cuando era endodoncista. Pero yo como endodoncista eventualmente estaba trabajando con una paciente que era arqueóloga que estaba haciendo su tesis en incrustaciones y quería que yo la asistiera y todo, y a mí me encantaba esto. Y empecé a trabajar con ella. Y después ella le comenta a otra doctora que había venido a Alemania y ella se contacta conmigo, quien es la doctora Vera Tisler, y finalmente empiezo a trabajar con ella. Pero yo empiezo primero con una arqueóloga que estaba haciendo una tesis con Vera. Y lo que tratamos de hacer era ver, yo quería saber, oye, pues, ¿qué se está pasando con esas incrustaciones? O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué hay adentro? Y como bien dijo, nunca se me había ocurrido decir que veíamos la parte biológica. ¿Cómo no se me había ocurrido? ¿Verdad? Y yo quería saber la parte biológica, pero no lo había pensado de esa manera. Yo quería ver qué pasaba con las reacciones en el hueso, en una persona y eventualmente, ya pensando como arqueólogo, pues en una población, ¿no? O sea, ¿cómo va a afectar a una población una enfermedad que puedas ocasionar haciendo esto? Tisler en el 99 hace un doctorado en dientes también y ella además estudia arte, estudia medicina y estudia también una licenciatura en arte, y finalmente estudia antropología, estudia arqueología, bueno, tiene un montón de galardones, ¿no? Entonces ella en sus primeros trabajos epidemiológicos encuentra que de una muestra muy buena que ella tenía, que está en su tesis, dice que el 60% de los individuos mayas eventualmente tenían algún tipo de intervención. Intervención, dígase cualquiera de los procedimientos mayas que vamos a ver en un momento. No necesariamente incrustaciones, pero sí otras. Entonces, todos tenían algún tipo de adornito, ¿no? Y estos son los tratamientos que hoy estamos registrando. Habían otros, habían unas escarificaciones, habían unas pinturas que se hacían, pero básicamente ellos se hacían desgastes o limados. ¿Esa fue mi computadora? Ah, sí. Desgastes, creo que dijo la hora o algo así. O las otras que eran incrustaciones. Precisamente esta fotografía proviene de aquí. Cuando yo hice mi doctorado en el norte, en el Petén, yo trabajo en un museo de ahí y bueno, durante este tiempo me encuentro con este que está espectacular. Yo cuando lo vi me enamoré. Me gusta mucho la parte artística, como de un lado tienen un color, del otro lado tienen otro y en medio tienen otro diseño. Entonces no era necesariamente simétrico, también les gustaba la asimetría, como decir que tienes el escudo de un lado, pero no tienes los dos lados del mismo escudo, solo un lado. Y fíjense, respecto a las preparaciones que tenían desgastes, porque hacían desgastes para que tengan diferentes formas los dientes esos limados, pues el 86% de esas preparaciones ya involucraban una parte del diente que se llama dentina. Y en esto pues voy a parar un momento porque pues normalmente esta presentación la doy para odontólogos, entonces pues ellos entenderían lo que les estoy diciendo. Los dientes humanos, mamíferos, tienen una capa externa que se llama esmalte, que es sumamente duro, es el tejido más duro del cuerpo y es muy difícil de cortarlo y es muy brillante y se resbala porque es altamente cristalino. Y después de esa parte del esmalte sigue una parte que se llama dentina, que es lo que conforma casi todo el diente y es el que le da un poquito del color amarillo. Y esa dentina, después de ella, viene una parte que sería como la pulpa,
de una planta, pero de una fruta, porque esa pulpa es el tejido vivo al cual se refería hace un rato el doctor, que es la parte biológica llena de vasos sanguíneos. Es un tejido normal, pero su trabajo es formar dentina y proteger al diente, entre otras cosas. Y los endodoncistas nos encargamos del tratamiento de esa pulpa. El hecho de que diga aquí que el 86% de los tratamientos involucraban la dentina significaba que llegaban a un tejido, aunque sea duro, pero dolía. O sea, como si fuera hueso. Entonces, es más duro que el hueso, pero tiene sensación. Entonces, se supone, y me está diciendo, esta gente se los hicieron y les dolió. O sea, sí les dolió cuando les hicieron esto. Que si el dolor era algo que todo el mundo va a decir, seguro se comían sus hongos, sus hojas, es muy probable, pero también es improbable, porque también podría ser que parte de este ritual tenga que ver con el dolor. Y como en nuestras culturas ancestras, no solo de aquí de América, el dolor era importante, inclusive con nosotros los católicos, recuerden que antes había que sufrir, así veíamos. Entonces, eventualmente pasó así. Ellos podría ser que el dolor relacionado con la preparación sea parte del procedimiento de ofrecerle a sus dioses esa forma que estaban haciendo, porque no solo era por estar bonitos, ¿no? Sin embargo, el otro procedimiento, además de los limados, se llama incrustación, y del limado a la incrustación hay una eternidad en la complejidad que lleva a hacer eso. Si ustedes observan, vean los pisos, porque aquí no están las incrustaciones, solo están los huecos. El que hizo estos huecos los hizo magistralmente. Para hacer esto hoy, nosotros tendríamos que agarrar un barreno de dentista con una fresa de dentista con diamante y con mucho cuidado y tener experiencia, hacerlo con cuidado y bajar y subir. No nada más así. O sea, esto nos daría a los odontólogos necesitarían esta concentración y cuidado para que nos quede así. Imagínense a alguien que no lo haga y con una pieza que va a 400,000 revoluciones por minuto. Entonces, esto es una cosa muy difícil de hacer sin romper. Y miren el cemento. El cemento, o sea, es un proceso sumamente complejo. Y además le voy a poner una joya. Y esa joya tiene que adaptarse. Y esa joya no se puede caer mientras esté vivo. Esa sería la idea. Así que vean esto. También provienen de Guatemala y también tenían una serie de, hace un rato les comenté, tenían unos tipos de óxidos ionogenoles a lo que me refería, doctora Stephanie. Vea usted, el blanquito que ve allá, se cayó la incrustación y la taparon con un material que era fosfato de calcio. Bueno, hay una serie enorme de variedad de incrustaciones. De las más maravillosas las vi en estos últimos meses aquí en Guatemala. Dígame, por favor. Es una pregunta que siempre surge, así que encantado de responder. En realidad, doctor, los arqueólogos evalúan la clase social de la persona, el rango social, de acuerdo a donde está enterrado y ya ve usted que les ponen una serie de ajuar. Entonces, ellos dicen, pues esta es una persona de la élite o es una persona que vive lejos del centro de la ciudad, sin ningún ajuar y este es un pobrecito, ¿no? Entonces, se ha encontrado que la población, tanto de mujeres y hombres lo usaban, y tanto la gente, digamos, pobre o desfavorecida socialmente, como la gente favorecida socialmente. Hablamos de las élites. Sin embargo, hay una diferencia. La diferencia, doctor, proviene en esto. O sea, todo el teatro que representa una boca con muchos dientes y con muchos desgastes correspondían a las élites. O sea, es muy probable que una persona de clase baja tenga uno o dos, porque no se crea que siempre lo ponían simétrico, ponían ponerse uno nada más. Yo lo he visto. Pero si tú ves una cosa con muchos y como lo que vimos, tenemos una cosa, no les puedo mostrar porque lo estamos todavía en proceso, pero lo que hemos visto en esos días rebasa un poquito lo que vemos acá. Todavía hay cosas más bonitas. Digo, no cambia la historia, pero sí está espectacular, ¿no? Hay cosas maravillosas. Y sí tiene que ver cosas como estas, que tiene 3 acá, 3 más un desgaste. Ya estás hablando de alguien que tiene, pues ya no tiene un carrito, no tiene un carrazo, ¿no? Por ahí vamos, ¿no? Este es otro que encontré en Harvard que me encantó, es de los que más me han impresionado. Este es de los que más me han impresionado. Vean ustedes, y por suerte estaba roto. Entonces lo volví a armar, es así como estaba,
y estaba separada la incrustación. Entonces, vean la incrustación de lado, es como un broche. Como así, ¡tac! Entonces, por fuera es una sombrilla y por dentro tiene un palito que entra y se enganchaba perfecto al diente. No les puedo decir cómo lo cementaban, cómo estaba, cómo se limpiaban los dientes, no lo sé, pero esto estaba en uno, pero el que lo superaba era este, porque este además era un diente inferior y además era un jade. Entonces, esto todavía está más complejo. Y vean lo que pudimos hacer. Además hicimos y le pusimos tomamos una radiografía y superponiendo, vean hasta dónde llega. Y vean, ahí endodoncistas, observen dónde está la pulpa, qué lejos está del fondo de la cama. Se ve si jala ya, sí jaló. Y pueden observar, chicos, los que no son endodoncistas, que aquí está la preparación y el nervio está aquí, a un ladito. Y no lo tocaron. Y ellos tuvieron siempre cuidado de no tocarlo. Digo, pasó, pero no era una cosa frecuente según la epidemiología que pudimos obtener. Entonces, decidimos que este componente estaba formado por 3 partes. Uno era la incrustación, obviamente. El otro era la cavidad, que es bien difícil de hacer. Y el otro, que después entendemos ya desde el punto de vista biológico, el más importante es el cemento. Porque sin el cemento se filtran. Y en odontología y en nuestra boca de todos, una filtración es una caries, es un diente con una pulpitis, una necrosis, un absceso y sin antibióticos, a ver quién sobrevive, ¿sí? A menos que pierdas el diente, pues ahí ya la brincas, ¿no? Pues si no, puede haber problemas más graves, infecciones, inflamaciones que te pueden llevar a la muerte si tienes una angina de Ludwig o un absceso profundo del cuello. Y así fuimos sacando, haciendo el trabajo, y esto es lo que generalmente se puede ver. Y lo que vimos es que la investigación respecto a estas incrustaciones, cuando empezamos a trabajar, cuando las doctoras estaban chiquillas todavía, entonces lo que empezamos a ver eran que desgastes en el centro de forma concéntrica, pero no había estudios más que descriptivos de unos doctores que decían, encontramos esto y encontramos lo otro, tenemos tantos de estos, no sabemos exactamente cómo los pegaron, así como dice el doctor, que fue, o sea, describía que existía y no se sabía que era algo tan común, qué tan frecuente lo tenía la población, porque había en los aztecas, había en los toltecas, había en la gente de Michoacán, pero los mayas son los que lo exhibieron de manera más intensa. Pero las implicaciones de salud, que es la que nosotros estamos hablando, tal como lo dijeron hace un rato durante la presentación, es la que no se había explorado. Sin embargo, había habido un dentista en México que había estado trabajando en ello desde los años 50, 60. Así que se llevó a cabo una clasificación que es la que ustedes pueden ver y se empezó a decir, bueno, pues sí hay, pero hay que buscarles grupos para que sepamos cómo ordenar esto que estaba pasando y estaba apareciendo y apareciendo durante los últimos años que los arqueólogos empezaron a desarrollar sus técnicas cuidadosas de CSI, de que eso es lo que hoy ellos son unos CSI. No sé si han visto como cuando hay un homicidio y no puede entrar nadie, no pueden pisar el suelo. Bueno, pues cuando vas hoy encuentran algo y un vestigio y entrar así casi tienes que flotar porque todos los cuadritos están tomando fotos. O sea, todos los cuidados que encuentran en el suelo están con una brochita, son bien meticulosos y encuentran maravillas porque ahora son sumamente cuidadosos, pero eso no lo sabíamos. Por eso el avance tan grande es reciente. Entonces, pues Romero los clasifica en muchas maneras. Romero es un antropólogo físico mexicano. Este es el tipo E. La autora Elma dice, no me gusta. Entonces, es que yo quiero que no sea así. Entonces quiere cambiarle, ¿verdad? Y finalmente, pues venimos a Guatemala y de esos asteriscos sale el asterisco 6, 7, 8, 9, 10. O sea, siguen los asteriscos por ahí. Hay que ver cómo vamos a ubicar lo que se encuentra con el paso del tiempo, con el cuidado. Y el trabajo de los cementos se estuvo estudiando. Lo que preguntó hace un rato, ahí arriba el compañero, desde el 48 empezaron a hacer ciertos estudios con buenos equipos de los tiempos. Lo que encontraban, pues eran variables diferentes, ¿no? Que eran fosfatos, como le dije hace un rato a la doctora. Otro dijo que era un Portland. Cuando yo leí que había dicho que era un Portland, yo dije, listo, los endodoncistas resolvimos el mundo. Ellos utilizaron el producto más moderno y más maravilloso que los endodoncistas estamos usando, que se llama MTA, que es un producto de silicato de calcio, pero tristemente no aparecía en todas las muestras. Y eventualmente Verziani, que no es un italiano, sino es un brasileño, ya más reciente, yo ya trabajo
con las doctoras y él publica un artículo sobre la microtomografía. La microtomografía es una maravilla, es un trabajo que cada diente tarda 4 o 5 horas solamente tomografiándolo y se puede ver como un microscopio, ¿no? Pero como una radiografía en tercera dimensión. Y él encuentra que de los dientes mayas, que eran 6 que le habían dado y que no sabemos de dónde los sacan, tenía 66 perforados, 66%. O sea, de cada 10 dientes, de cada 3 dientes, 2 estaban, los mayas los habían perforado y habían llegado al nervio y habían matado al nervio y generado una infección. Pero que además el 33%, o sea, uno de cada 10, tenían una destrucción interna, que es como que se comían. Y casi ninguno se calcificaba. La calcificación es una respuesta del cuerpo humano, de la pulpa, para defenderse. Entonces, cuando la pulpa, si ustedes les ponen una resina, les ponen cualquier tratamiento tipo hasta el blanqueamiento, la pulpa no le gusta. Y entonces genera más dentina y se hace más chiquito el espacio, que es el que van a ver en un rato. Y ese espacio es una reacción viva que indica que no le gustó, pero está viva. Entonces, él dice, no reaccionaron, casi todos perforados, casi todos con esto. Esto queda para hablar después al final de este trabajo. Y así empiezo a hacer trabajos con la doctora Vera, hacemos un trabajo que se presentó también en un congreso, ahí se hizo un trabajo de microscopía electrónica de barrido y muy amplio, y empezamos a medir las distancias que habían entre los fondos de las cavidades y esto que ven acá, que es donde está el nervio, que el nervio está protegiéndolo de acá, y se ve con claridad que aquí no hay una perforación. Pero no significa que esté equivocado Berciani porque yo no la encontré aquí. Necesito hacer una epidemiología. ¿Y qué es lo que se va dando durante más adelante? Empezamos a hacer ya trabajos como los que vinimos a hacer aquí en esta ocasión. Vean ustedes, esta es una belleza de incrustación enorme. Y vean el nervio, lo que está aquí en el centro. Esa línea negra que está aquí, este es el nervio. Y el nervio generalmente es un poquito más gordito y llega hasta donde está el punto verde. Pero este ya no está, porque ya se protegió, ya generó una pared, una muralla para alejarse de esa preparación que le hicieron. Pues significa que a ese señor le hicieron esa incrustación gigantesca, preciosa, que es esta que ven aquí, pero el nervio no se murió y se protegió. Eso es lo que nos indica a nosotros los que estamos trabajando en la biología. Así que hicimos microscopía electrónica de barrido para ver las superficies y ver cómo lo hacían. Y eso lo están trabajando en Guatemala, precisamente por el papá del doctor Mata, ese que estuvo trabaja cómo hacían las perforaciones. Las teorías más aceptadas provienen de aquí, se sabe que son circulares. De hecho, estuvimos hablando hoy, encontramos una que se veía con mucha claridad. Simplemente con la lupa veíamos claramente las líneas concéntricas del instrumento que cortó, hizo el hueco, ¿no? la cavidad, indicando que era algo que gira, pero no lo puedes hacer nada más porque yo ya hice así, se los voy a mostrar y no te queda. Entonces yo ya le intenté de todas las maneras y no me quedó. Mientras las doctoras crecían y empezaban a ayudarme, yo empecé a trabajar. Y entonces yo hice trabajos de ese tipo, porque pues, todavía estaban quién sabe si estaban en prepa o aquí ya las doctoras. Y en ese tiempo, mientras las doctoras andaban en prepa, yo andaba, se llama prepa aquí, el previo a la licenciatura. No, bueno, antes de la licenciatura. Y en ese tiempo ya es cuando tengo el honor de trabajar con alguien que había trabajado mucho en esto, que era el doctor Guillermo Mata. Iván Oliva es el físico que nos proporcionaba la microscopía electrónica de barrido, todavía está ahorita allá. La doctora Vera, que eventualmente se hace mi directora de tesis, ¿verdad? Y, bueno, y un servidor, ¿no? Pero trabajamos precisamente, señores, con el Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín, ya hace años. Así que finalmente esta relación ya tiene, quién sabe cuántos, 15 años que estamos trabajando juntos, ¿no? Y pues esto es lo que intenté hacer. Yo con la mano agarré diferentes tipos de piedras, porque no tenían obviamente diamantes ni nada para hacerlo. Y estas son las cavidades que yo hacía manualmente. A diferencia de lo que decía el doctor Mata, que decía, esto se hizo con una máquina, o sea, un torno especial, hasta dice, tiene que ser algo como esto, y lo pintó, ¿no? Pero yo dije, pues vamos a ver con el pedernal, y así se ve con el pedernal, vean qué feo está. ¿No? Y con madera y polvo, que ese polvo y el acabado, así queda, o sea están bien, no me quedaban bonitos,
Probablemente no tenía la habilidad, ¿verdad? Pero de todos modos, después de probarle con todo tipo de polvos, no me quedó manualmente. Tenía que haber sido con alguien. Inclusive el doctor Mata dice que había una especie de una maderita que era una guía que tenía unos huecos y que te lo ponían y a que no se mueva el barreno y no haga lo que les mostré, existía. Es que cortar el esmalte sin un diamante es bien difícil y no tenemos ácidos como para diluirlo y ellos menos. Entonces, concluimos en su tiempo que tenía que haber un punto de inicio porque ese corte del esmalte es muy difícil. Una vez que inicias el corte y ya rebasas cuando menos el principio de la punta del esmalte, entonces tienes que hacer una guía, ya estoy hablando en términos endodónticos, son palabras que nos sirven a nosotros, una guía, un acceso, después le damos la forma, que es la paredcita, el piso, que eran pisos planos, pero yo tengo una colección de pisos, hay pisos planos, convexos y cóncavos, que tienen que ver con el tiempo que se esté haciendo la presentación y un acabado, y finalmente la parte tan importante que corresponde a la cementación, que es que el final de lo que vamos a platicar. Durante ese tiempo, ya miren quién, ya creció, la doctora Vera ya puede trabajar conmigo y empezamos a hacer un doctorado juntos y nos mandan también a hacer durante el doctorado una presentación que a mí me fascinó, también fue uno de esos eventos mundiales de mayas, donde nos dan las bocas de varios reyes mayas y los estudiamos y teníamos que decir cómo estaba su salud. Y eso es tan interesante tener en la mano los dientes de dinastas, o sea, de los dirigentes de nuestra gente. Entonces era tan emocionante. Aquí está la lista de los reyes que tuvimos. Como pueden ver, teníamos a Garra de Jaguar, que es altamente célebre. Garra de Jaguar de Calakmul, quien es vencido por Tikal. Y después de un tiempo se creía que estaba enterrado en Tikal, no estaba, encuentran su tumba en Calakmul y su acompañante, que pues le dicen acompañante, suponemos que es su esposa, porque no estaban seguros si era esposa. Tenemos a Ukit Kanlek-Tok, que es de Ekbalan, y él tenía deformaciones, pero también él hizo muchos cambios en la escritura, por ejemplo, la escritura en Ekbalam, él no utilizó ese tipo de escritura de aquí de Guatemala, que era como el latín de los mayas, que era el que se usa en los dinteles, y un tipo de escritura que era real, no el escrito del escrito maya, del maya yucateco, ¿no? Entonces él escribe en todo el área de las áreas donde deberías escribir en latín, digámoslo así. Hay varias maneras, ustedes tienen acá 20 y tantos idiomas, o sea, 24 lenguas mayas diferentes. Nosotros tenemos una, ¿no? Que es el maya yucatecano. Sin embargo, el que se usaba para los edificios es el latín. Ese latín es de un pueblito chiquillo de acá. Bueno, ajá. El cholano. ¿El cholano? ¿Ese cholano le dicen? Ese, bueno, que para nosotros está muy lejos. Pues Ukit Kanlek-Tok dejó de usar el cholano y lo ponía. Hola. Y eventualmente él hace cambios y bueno, ellos, este rey lo estudiamos a la reina roja de Palenque, la acompañante Pacal, que también estudió Vera, y eventualmente lo que obtuvimos, esta es una fotografía que tienen en el Museo de Campeche, de una reconstrucción, como vimos en el museo de ayer, del entierro de Garra de Jaguar. Pero en realidad en ese tiempo estaban todos los huesos y todos los estaban estudiando precisamente en la UADY porque estaban viendo que sí tenía problemas de la columna y del cráneo, pero este era el ajuar que él traía, ¿no? Mucha piedra verde y así los vamos clasificando. ¿Qué es lo que obtuvimos de esta muestra? Bueno, pues fue una estadística simplemente, ¿no? Por ejemplo, lo que encontramos que de la muestra que teníamos de reyes y reinas mayas, pues teníamos 17 hombres, 6 mujeres, y los que no pudimos saber si eran hombres o mujeres, era uno, ¿no? ¿Qué pudimos ver? Pues que la mayoría tenían modificaciones craneales, o sea que era tremendamente común. Si a ustedes le platican eso a un odontólogo, que en tiempos de los mayas era muy común tener a la gente deformada, pues no se lo imaginan, o sea, no lo piensan que la gente tendría una gran cantidad de deformaciones craneales, porque pues no es una cosa que hoy veamos bello. Sin embargo, pues ellos supongo que sí, además en todo el mundo había esto. En diferentes culturas se daba ese tipo de
de formación, pero era muy alta porque teníamos un 87%, ¿no? de la muestra que tenemos, que eran las personas que eran dinastas. Y vemos imágenes y representaciones en diferentes áreas donde encontramos que claramente estaban deformados. Y esta es la reina maya, la reina roja, que precisamente también estaba deformada y la acompañaba también a Pacal en Palenque, ¿no? Y este es el dibujo que se hizo de ella, la reconstrucción, y cómo está el cráneo, como lo ubicaríamos dentro de la reconstrucción de ella, ¿no? No la vemos muy bonita, ¿verdad? Pero pues es así como lo consideraban ellos importante. Y bueno, también podemos ver el dibujo de Pacal, y este es el entierro donde se encontraba el rey con cinabrio, que es también común en muchas partes del mundo, encontrar cinabrio, como el mertiolate, ¿no? Algo así de mercurio. ¿Y cuáles eran las fechas que vimos que se registran a la muerte de los individuos? Porque nos dicen que vivían menos que nosotros y bueno, si eventualmente pasaba esto, tenemos los promedios de los 22 reyes que teníamos en la muestra y que podrán ver que fluctuaban pues más o menos entre los 40 años, un poquito antes de los 40 años y ya la mayoría. Sin embargo, había gente que llegó a los 80 y algunos que murieron a los 18, o sea, habían los outliers, pero en general teníamos gente que moría dentro de los reyes a los 40 años. Y la gente común, pues más o menos como un poquito más, ¿no? 50 por ahí, en fin, o sea, teníamos también comparamos a la gente común con los dinastas. ¿Qué encontramos en sus dientes? Pues encontramos pocas infecciones, las mujeres tenían más afectaciones, quizás por la diferenciación de trabajo, hacían mucho más cosas que tenían que ver con comida, o que la comida quizás era diferente en las mujeres a la que los hombres. A lo mejor los hombres comían cosas con más carne y las mujeres cosas con más maíz, quizás, no sé. Pero tendría que ver con su alimentación y con sus actividades más que con el hecho de que sean mujeres, ¿no? En general no tenían tantos problemas de desgaste, aunque sí lo había, pero se sabe porque también por el tipo de comida, sí tenían mucho sarro. Los de ahorita no los estamos viendo, que muchos están limpios, pero cuando no están limpios, la reina roja estaba llena de sarro, pero toda su boca era sarro. Y en ese sentido, actualmente estamos encontrando una cosa que se llama hipoplasia del esmalte, que es esmalte blanco y que se destruye con mucha facilidad. Ellos casi no lo tenían, pero podría haber sucedido si tienes un problema de alimentación en cierto momento que tiene que ver durante la formación del esmalte. Y bueno, pues hubo toda una clasificación de estudios respecto solamente a la salud oral de ellos. Nosotros no nos referimos a más que a eso. ¿Qué eran los procedimientos? Cuando llegamos a esto, empezamos a plantear las siguientes preguntas que tienen que ver con la parte odontológica, ¿no? Respecto a las intervenciones mencionadas, tanto incrustaciones como desgastes, ¿cómo las hacían? Esa fue la primera pregunta. Desde hace ya varias décadas, aquí en Guatemala, ya les comenté, el doctor Mata empieza a tratar de resolver la duda de cómo. Ok, podemos inferir que es algo que gira porque tiene círculos, que debe ser un tipo de aparato con un torno, pero no lo tenemos. Primero, porque debe haber tenido que ser de madera y puede ser que esté destruido. Y segundo, es que esté muy pequeño y que lo pasemos por alto, a pesar de que andan con su brochita ellos por todos lados, pero puede ser que vas a encontrar una broca del tamaño de eso, ¿no? Entonces, debe ser muy difícil encontrar el aparato que te va a confirmar que es con el que se hacían esas incrustaciones, tomando en cuenta que ya vimos cuál es el porcentaje de la población que tenía ese tipo de trabajos. Segundo, ok, ¿y cuándo se los hacían? ¿Cuánto tiempo se quedaba en la boca? Se quedaban como las resinas que les están poniendo. Ya saben que la resina, jóvenes, esas cosas blancas que les ponen amalgamas a los que somos más grandes. Las amalgamas, yo le digo a mis alumnos de posgrado, porque hoy en las escuelas enseñamos muy poco sobre la amalgama y más sobre la resina, porque el mundo va para ahí. La amalgama es el color metal para los chicos, ¿no? Y yo le comento a mis alumnos, mis amalgamas tienen más tiempo en mi boca que tú en la tierra. Y es la verdad. Todas mis amalgamas tienen más de 30 años. Y es la verdad. Sin embargo, las resinas tan bonitas que estamos poniendo
están durando 5 o 10 años. Y si no, le pueden preguntar a un rehabilitador que por aquí anda, al ratito lo agarran allá afuera y pregúntele cuánto tiempo duran sus resinas. Y que están hermosas y que cada vez están incrementando el tiempo, pero no se pasan de 10. Entonces, pues si me van a poner algo, yo comentaba al doctor ayer, si yo cerré los ojos y me pasaron 10 años. O sea, los 10 años se pasan así. Entonces ya tienes que cambiar tu resina. Entonces, ¿cuánto tiempo estaba en esto? Eso es lo que queríamos saber. Toda su vida, un tiempo, se lo ponen y se muere el paciente porque esa cosa está venenosa. O sea, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué se lo ponía? Bien difícil. Esa es la respuesta que me encanta, porque no somos los dentistas los que podemos resolver una cosa así. Esos son los antropólogos que empiezan a filosofar y por qué lo hicieron, y que Dios y que la cultura. O sea, esas cosas que cuando estuvimos hace poco en la tesis, era una dentista que se enamoró de la antropología y acaba de terminar antropología y un doctorado en antropología, hizo algo de dientes, pero ella es la odontóloga que se pasa al lado de la antropología. Y cuando nos escribía, habían cosas que no entendíamos. ¿Qué era lo que no entendíamos? Lo de vida, no sé qué de vida. Había una palabra de vida que no entendíamos, que era el esema que dijo. O sea, un tipo de calidad de vida, pero medio extraño, que tiene que ver, es muy importante para quien estudia la antropología, pero para nosotros no. O sea, te la pone, está bonito, no, se acabó. Pero cómo lo ve, cómo veía la persona, el diente que esté roto. Hace cuenta, como una cosa psicológica. Si yo tengo el diente roto, pues me veo mal porque estoy chimuelo y las mujeres no le voy a parecer atractivo. Ese tipo de cosas yo no las pienso. Entonces voy a ponértelo y que funcione, o sea, que esté bonito, pues, pero no la parte psicológica. Porque estas cosas que se ponían, esas incrustaciones y esos desgastes, irritaban o por otro lado, a lo mejor estimulaban y servían para algo porque el producto que utilizaron era una medicina. O eran antisépticos porque ¿por qué no tenemos más caries que no han visto los resultados también? ¿Qué reacción tenía esa parte del diente que se llama pulpa, a la cual hace un rato me referí y les dije, la parte viva, dinámica, que es afectada y que está diseñada para reaccionar? Generaban un buen sellado, no tienen ni idea de lo importante del sellado. Los que somos dentistas sabemos que el sellado es, sin sellado, al poco tiempo tú vas a tener una caries enorme ahí y vas a perder el diente. No vas a perder el diente, puedes perder la vida si no tienes antibióticos. ¿Qué fórmula tenía? Miren qué rápido. El primero que preguntó fue, ¿qué es lo que tenía esa fórmula? ¿No? Lo primero que todos quieren saber, oye, ¿y si esa fórmula existe, la podemos hacer ahorita? Porque pues a lo mejor nos sale mejor que el MTA, ¿no? Que es lo que Toravirin lo vendió. Costaba más el material cuando se introdujo, que es un material maravilloso en endodoncia, que se llama MTA, en los 90s, 93 si no me equivoco, costaba más el MTA que el polvo de oro por peso, pero hacía cosas maravillosas y ahora ya no cuesta tanto, pero sigue siendo caro. Así que durante mi doctorado, que es al cual me refiero, yo tuve la idea de responder las preguntas que vieron ustedes un rato y lo hice a través de un trabajo con mi directora de tesis que incluyó 193 dientes incrustados que provenían de 3 colecciones internacionales, 21 que incluían esas colecciones, 21 sitios arqueológicos y 260 dientes mayas sin ninguna modificación para que podamos ver cómo se veían y poder hacer la comparación. Esto para nosotros fue un trabajo monumental. En cambio aquí lo tenemos mucho más fácil porque aquí es el centro neurológico de eso. Finalmente fuimos a la Universidad Autónoma de Yucatán. En estas son las ciudades que se estudiaron. En Harvard tuvimos acceso a dientes que provenían de Honduras. Y aquí mismo, en un lugar que se llama el Atlas Arqueológico de Guatemala, en el norte del Petén, tuvimos acceso a otras colecciones también. Y ahora pues tenemos acceso a colecciones también maravillosas que hemos tenido la invitación y que vamos a poder utilizar y seguir trabajando. Esta es la fachada de la Universidad Autónoma de Yucatán y este es el lugar donde trabajaba en la Universidad Autónoma de Yucatán. Así es como se trabaja, como trabajan los arqueólogos cuando están en sus laboratorios. Ustedes ya, si alguien que es arqueólogo, van a ver, primero, cada uno es un entierro, todo está sistematizado y bueno, con Vera nadie puede hablar. Aquí no hay, es un silencio sepulcral. O sea, aquí no se puede, no hay. Así trabajamos 8 horas. ¿Sí o no? Así era. Yo me relajaba porque salía de la universidad y todo, y iba ahí. Trabajaba en silencio, me relajaba, feliz, porque no había... Esto mis alumnos hicieron una clase. ¿Esto que ve acá, doctor?
en este estuche, mis alumnos metieron central, lateral, canino, premolar. O sea, pusieron en cada uno el diferente diente. Entonces, tú abres la caja y puedes ver que aquí están los centrales superiores, laterales, caninos, premolares, molares. O sea, están ordenados en ese orden. Entonces, eso ya es fácil para quien entre poderlos ver. Es una cajita que se venden, ¿no? Y se puede, los hizo mucho. En Harvard trabajé en el Peabody, en el Museo Peabody, y bueno, ahí todavía tenían una serie muy fácilmente te dejaban entrar, muy abierto, pero había que tener unos permisos especiales, maravillosos, que ahí sí se portaron súper bien. El único problema era porque había un frío, pero endemoniado. Termino, ya salía yo como por allá, con el frío, que me gusta el frío, pero terminando ahí, pues mi directora de tesis, que era muy amable conmigo, me decía, te tienes que ir ahora a Guatemala, y vámonos a Guatemala, y directo, venía yo de Harvard y me fui a la pura vida, ¿no? Vienen los zapatos, o sea, ahí sí disfrutaba el silencio. También otra vez, el silencio, era muy agradable. Me encantó, aquí tenían todo igual muy bien ordenadito, los dientes por acá, nos faltaba nada más hacer los cuadritos que hicieron los alumnos del posgrado. Y bueno, hicimos análisis microscópicos, macroscópicos, los macroscópicos son estos, microscópicos ópticos son estos, radiográficos, que es como los que estamos viendo hoy, y lo que ven a un lado es lo que, no lo voy a describir cada uno de los que veíamos, pero estábamos viendo diferentes facetas que nos podían indicar cosas biológicas, ¿no? Para poder hacer radiología en Harvard, tremendo show que tuve que presentar para sacar con 100, y era 199, no. Entonces, híjole, eso fue un poco difícil, pero se pudo, ¿no? Aquí están unas momias de Chile, así en lugares especiales, secos y toda la cosa, muy padre. Hice mis diseños, mis inventos ahí para poder fijar los dientes y no se vayan a dañar. Así los metía en uno de esos viales para que no se dañen, y les tomaba la radiografía con un sensor, y eso es lo que empezamos a obtener. Lo que ustedes pueden ver aquí, este es el nervio, colegas. Esto que ven acá es la parte viva del diente, que tiene lo mismo que tiene cualquier otra parte. Tiene venas, arterias, células de defensa, fibras, tejido intercelular. Esta sería la incrustación, y aquí es la relación que tienen entre sí. Vean cómo sí reaccionó, pero vean el tamaño, vean ahí. La otra ya no se ve. Eso es una reacción de un tejido vivo que no le gustó y se hizo a un lado. Pero nos está indicando que ese paciente no se murió por el trabajo, o que no se le hicieron muerto, se lo hicieron vivo, porque se ve con claridad la reacción. Otras estos son impresionantes, los que tenían varios tipos de perforaciones. Aquí está la preparación, y conectaban acá. Van a ver, estos son los que decía el doctor Berciani, que eran de cada 10, 2 tendrían una perforación. Dígame. ¿Pudiera ser que era más joven, importaba la incrustación? Mientras más joven, más amplio el órgano. Sí, también hicimos eso. Específicamente sí, hicimos ese trabajo también. Una de las dos maneras que hicimos fue, uno, los clasificamos por edad en los dientes que no tenían intervención, para agarrar los dientes mayas, no como nosotros, que de repente tenemos trabajos que pueden intervenir. Teníamos, haz de cuenta, todos los dientes, de 260 dientes mayas, dividimos por edad, y vimos de qué tamaño estaban las pulpas a diferentes edades en el mismo diente. Y fíjate que nosotros los odontólogos sabemos que conforme más grandes somos, tenemos las cavidades más pequeñas. Eso es normal, porque va a una posición de tejido calcificado. Pero la verdad es que cuando no se siente intervenido el diente, es mucho menos. Los pacientes, las diferencias tienen que ser de 20 años. ¿Se cuenta? Si tú ves una persona de 20 años, para que veas una diferencia estadística de mucho grupo, tenía que tener 40 o 40 y tantos. Entre 20 y 30 no se ve, ¿no? Entre 40 y 50 no, pero 40 y 60 sí. O sea, por ahí te veo. Entonces sí tenía que ver, y también tenía una edad. La edad en la que se iniciaron, siempre en mi caso fueron de 18 para adelante. ¿Cómo lo sé? Porque el contexto te lo dice. Tenemos la edad de las personas que estábamos trabajando. Entonces sabíamos que a los 18. Claro, hay cosas extraordinarias como menores de edad, pero hablaremos en otra conferencia. Pero en esta no, porque todavía estamos trabajando ese tipo de cosas. Esto que ven acá son lesiones en el hueso. Lo que indica, si el diente está dentro del hueso, te va a indicar si se murió el nervio y se infectó. Entonces,
Yo tenía que ver cuántos de mi muestra tenían hueso para ver qué tanto afectó, qué tal si todos los que se ponían eso se morían. Entonces yo quería ver si habían lesiones y poder evaluarlos. Se llenaron una serie de células que son las mismas, las diseñamos el Profeso y empezamos a trabajar ya con otro tipo de intervenciones más complejas, ¿no? Trabajamos con microscopía electrónica de barrido, EDAX que te dice cuáles son los materiales que tiene para saber qué era lo que tenían. Y empezamos a irnos un poquito más complicados. Estos dientes fueron donados por el Atlas de Guatemala, se estudiaron aquí, por ejemplo, vean, este material es el cemento de la incrustación y esto es un pedazo de una incrustación que se cayó y la rellenaron. O sea, además hacían esos empastes que nos hace el dentista, también los hacían ellos. Se caía el hueco y ¡tac!, te tapaban con algo. A lo mejor dolía. Entonces yo creo que por eso lo ponían, que es lo que nos pasa a nosotros. Y bueno, JADES, todo tipo los trabajamos. Este es un para rayos X, de fluorescencia de rayos X, que te indica cuál es el contenido de lo que tú enfoques. Queríamos saber el sellador, queríamos saber también las piedras si tenían diferentes contenidos. Y este sí es el mejor, tarda 8 horas trabajando. Este es la difracción de rayos X. Tienes que meter la muestra la destruye, la quema, la evapora, y de eso te obtienes un compuesto. Entonces ya no te dice, tiene flúor, tiene cloro, tiene calcio, como los otros que les estoy mostrando. El microscopio electrónico de barrido, tú estás viendo en el microscopio electrónico de barrido una muestra y le aprietas un botón y a un ladito de un tubo que viene salen rayos X y te sale una gráfica y te dice tiene tanto por ciento de yodo, de cloro, de flúor, de titanio. Ese es su trabajo que vamos a presentar de las limas de endodoncia, que agarramos 40 limas de endodoncia y medimos el porcentaje de níquel, titanio que tenían y los materiales que tenían con este equipo, ¿no? Y este dice cloruro de calcio, silicato de calcio, te dice el compuesto completo. Este tarda mucho, pero es la joya de la corona. Y lo hicimos con una serie de cementos muy difíciles de conseguir. En cuanto cada uno queda pedacito, lo sacamos y tratar de conseguir una cantidad que nos pueda determinar qué era lo que había ahí. Así que los resultados son los siguientes. Fíjense. ¿Se acuerdan que el doctor Berciani, los docistas sabemos a Berciani, dijo que casi no estaban calcificados, el 16%? Nosotros encontramos el 60% calcificados. Y eso lo volvimos a ver ahorita. O sea, es una calcificación parecida, ¿no? Que no es tan grave, pero había unos más graves que otros. Y sí encontramos que también comparados con los controles, vimos que las incrustaciones eran las que ocasionaban esa calcificación. ¿Por qué? Por estadística. ¿Qué otra cosa? Encontramos que hay unas reabsorciones, como que la pulpa se empieza a comer desde adentro del diente, que el doctor decía que de cada 10, uno se lo comían por dentro, y finalmente nosotros encontramos solamente un 2-3%, que es el normal de todos los que estamos acá. Si ustedes van con el ortodoncista y le ponen unos frenos, tiene porcentaje de que haya una reabsorción externa, porque se sabe que puede pasar, pero entre nosotros podemos encontrar reabsorciones internas de los dientes, que es una cosa que es una enfermedad, ¿no? Y que es el 2-3% de nosotros la tiene. Sin embargo, las que tenían incrustación. Los que no tenían incrustación no las tuvieron, por lo tanto había una asociación, pero pues era muy poca lo que encontramos en la muestra. Lo que sí, en los dientes que estaban con hueso, pudimos ver cuántos de esos dientes estaban con lesiones, que tristemente no fueron en ese momento unas tomografías como para ver detalladamente lesiones que pudieran estar pequeñas, solo las que podían verse. Y lo que encontramos es que pongamos más o menos como el 19%, el 20% de los dientes que tenían incrustaciones tenían una lesión en el hueso, que suena mucho más alto de lo que los controles. Los controles solo el 1-2%. O sea que el hecho de hacerte una intervención podría llevarte a una infección, sí. Ok, pero veamos que aquí está la clave. Ellos tenían un porcentaje de caries del 20%. Pero la caries que tenían y que nosotros encontramos en una incrustación, por cierto, no encontramos ninguna acá, no hemos encontrado ninguna. Esa caries se llama caries secundaria. La caries secundaria es aquella, según la Federación Dental Internacional, es aquella que se da alrededor de un tratamiento, háganse cuenta, alrededor de una resina, alrededor de una corona, alrededor de una amalgama. O sea, primero te hicieron algo y después se dio, por falta del sellado que mencioné hace un rato, se genera una caries. Esa sería la caries que ellos tendrían que tener.
y la tenían en un 20%. Y las lesiones en un 20%. Están relacionados. O sea, como ellos no tenían ya más tratamiento, pues la caries tenía que terminar en una infección del nervio que a su vez tendría que terminar en una infección del hueso y que a la larga, si no te sacan el diente, podrías encontrarte con un problema grave de salud porque no hay antibióticos. ¿Sí? Sí, por supuesto que la caries estuvo relacionada exclusivamente con esas incrustaciones, pero cabe aclarar que en nuestra maravillosa Latinoamérica, todos los que estamos acá tenemos algún tratamiento dental. Quiero que sepan que el 52% de las restauraciones de nosotros que estamos aquí tienen caries secundaria. El porcentaje de caries secundaria en Latinoamérica es del 52%. El porcentaje de caries secundaria en los tratamientos, en las intervenciones de tipo de incrustación en los mayas era del 20%. Así que no les iba tan mal, ¿no? Algo tenía que ver con ese sellado, algo estaba sellando y impidiendo que se generara esa caries, cuando menos en el porcentaje que tenemos actualmente. Y tenemos que hablar desde el punto de vista estadístico para que podamos entender, pues, cuando hablamos de una población, y ese es el problema, y esa es la gran ventaja de los arqueólogos, que ahora están pensando en poblaciones, y las poblaciones ya pueden tener resultados mejores cuando estudian a la población en el grupo. Por ejemplo, Ixcambó es un pueblito costero cerca de Mérida. Casi toda la población tiene. Entonces quieren saber, no sé, ¿cuánta diabetes había? Pues simplemente sacas a la población y ves cuántos tienen diabetes. El porcentaje es acercado o cerca de lo que puede ser. Y bueno, encontramos el material. Primero pensamos que se trataba de un tipo de cemento que se parecía a la paligorskita. La paligorskita es ese estuco que se pone donde pintaban, como en este lugar. Y que además en Ticul y cerca de Yucatán se la comían cuando tenían dolores de panza y todo, y se comían este tipo de cemento, ¿no? Entonces entiendo que servía como una medicina. Y yo dije, ya está, la paligosquita es un silicato de calcio. Esto es MTA. Pero empezamos a estudiar y tristemente no encontramos más que uno. Entonces no era la respuesta a la paligosquita, no fue. No encontramos relación respecto a edades, como hace un rato me preguntó. Y vea, no encontramos, los porcentajes eran variados, ¿no? Entonces no hubo una relación directa entre edades. También puede ser porque nuestra muestra, al ser de 200, pues sí es la más grande que había en ese momento, pero pues no es suficiente como para tener 500 de cada edad y poder sacar una estadística más precisa, ¿no? Pero con lo que nosotros teníamos no pudimos hacer relaciones de edad, ¿sí? Pero sí nos fuimos a lo que nos preguntaron allá atrás y quería saber cuál era la fórmula. Esa fórmula se empezó a estudiar hace un tiempo y queríamos confirmarlo con los aparatos actuales. Y nos encontramos con el EDAX, hicimos fluorescencia y espectrometría de rayos X, todos trataron de ver si nos decían lo mismo, y difracciones. Todos estos procedimientos los plasmamos y lo publicamos hace ya unos años, ya unos cuantos, y que se los voy a decir al final, porque pues, recuerden que era el doctor aguante un poco, el compañero allá atrás. Mientras tendrá usted que oír esto que sigue, que es sexo. 75% de la gente que teníamos eran hombres y el 25% fueron mujeres. Importantísimo, nosotros en la muestra, como teníamos diferentes lugares, encontramos las principales incrustaciones tenían estas formas. Ya sea una incrustación en el centro y un desgaste, que son dos cosas, o solo una incrustación en el centro. Y el otro, el 18%, son las cosas maravillosas que hemos estado viendo últimamente aquí. Esas son verdaderas obras de arte que tienen que haber sido hechas por los maestros, además de que han durado tanto tiempo, cómo estaban tan bonitos. Realmente es una cosa. Yo sí me lo pongo en la boca, doctora. Yo estoy enamorado. Yo la verdad, un día de eso me voy a poner. De verdad, le voy a mandar la foto. Bueno, ¿qué materiales usaron? Principalmente, como les comenté, yo no encontré materiales exóticos, no encontré como lo que hay tanto en el centro de México, este azul, ¿cómo se llama? Hace un rato lo comentamos. Turquesas, casi no encontré turquesas, no encontré ningún otro tipo más que jades y estos que les llamamos piedras negras o piritas que
eventualmente cuando los evalúas mediante esos métodos, tienen más hierro que las piritas. Entonces, pues son un tipo de óxidos de hierro que podrían ser hematitas o algún tipo de piedra parecida, que les llaman de manera genérica como si fueran piritas, pero no sé si lo sean específicamente. Y encontramos muchos en los nuestros que no tenían la incrustación y que la habían perdido. Eso nos sirvió para determinar visualmente en el microscopio óptico si había perforaciones, si había caries, entonces, y teníamos muchos, la mitad. Pero eso indicaba que la población, a pesar de haber durado ya hace 1500 años se las pusieron, después de 1500 años, la mitad todavía está en su lugar. Aunque estuviera muerto, pues ya se cae nomás, o sea, porque sí. Entonces, muchas de esas están en su lugar a pesar de haber estado 1500 años en espera y el tiempo que estuvieron en vida, ¿no? Vemos, por ejemplo, este material maravilloso que tiene que ver con fosfatos de calcio. Orgánicamente fue fácil encontrar ese tipo de productos. Esos tenían productos que eventualmente se hacen apatitas. Probablemente tengan polvos de diente, polvos de conchas de la playa, pero pues los que están en el centro pues no van a tener, no todos tendrían conchas, pero sí habían. Pero miren, el 55% de la muestra original tenía sus dientes en su lugar. O sea, perdón, sus incrustaciones en su lugar. Y el otro 45% las había perdido. Nos sirvió mucho para ver lo que ven abajo. Eso es una perforación. Entonces, mediante radiografías y mediante la visión directa podíamos ver una perforación. Esto que ven ustedes aquí. Observen cómo en el centro hay un agujero y lo que ven allá atrás es una cueva. Esa cueva es el espacio donde estaba el nervio. O sea, a este le dieron su llegue y le habrá dolido, pero con ganas, ¿no? Y bueno, y no sabemos qué pasó con él, no me acuerdo, pero sí tenemos la edad de la muerte, por cierto, ¿no? La intención era, en este trabajo, era decir cuánto tiempo tuvo la incrustación en su boca. No pudimos. Lo intentamos, porque hasta clasificamos eso que decías, AMM, Maribet, es antemortem joven, o le pusimos unas clasificaciones tratando de ver si el diente estuvo en boca mucho tiempo, pero no se puede, porque después se quedan en el suelo, bajo el agua, junto a hidróxido de calcio, cal, o sea, entonces hay una cosa tafonómica, bueno, que destruye el diente y no sabes qué edad tenía, cuánto tiempo tuvo dentro de la boca del individuo, ¿no? Pudimos acercarnos y parecía que a los 18 años los ponía, pero no es una cosa que yo pueda decir con un rigor científico absoluto. Pero sí pudimos encontrar cosas como esta estadística. Por ejemplo, si yo comparo el pueblito costero que tenemos en Yucatán, donde en Yucatán no hay, como dijo la doctora, como dijo la arqueóloga ayer, no tenemos ni pirita, no tenemos piedras verdes, pues la mayoría de los dientes que están incrustados en Yucatán tienen piedras negras, que son más fáciles de conseguir. Pero cuando vamos a Copán en Honduras o aquí, es muy fácil encontrar piedras porque hay más. Pero también ahí es para el que es mucho mejor tener una verde, ¿no? ¿Qué hicimos? Bueno, ahí está. Finalmente le voy a responder. Químicamente hablando, los elementos que se encontraron en ese cemento son los siguientes. Obviamente oxígeno y calcio, carbonos, potasios, magnesio, sodio, aluminio, silicio y hierro. Pero ¿qué nos dice? No nos dice mucho. ¿Sí? Necesitamos saber los compuestos. Mediante muchas pruebas obteníamos eso. No es lo mismo como hicimos ahora con unas limas de endodoncia que encontramos el porcentaje de níquel y titanio y que nos dice que unas limas son más flexibles que otras o más resistentes de acuerdo al titanio o al níquel que tienen. Aquí no nos sirve de tanto, solo nos daba ese resultado. Pero nosotros queríamos saber cuáles eran los compuestos. Y los compuestos que encontramos eran estos. Aquí sí ya podemos hablar de materiales que podrían ser precursores, pero son inorgánicos, que quede claro. Encontramos una cosa que se llama huitloquita. La huitloquita eventualmente termina con formaciones de apatitas. Y las apatitas son productos como el esmalte y como la dentina. Calcita y aragonita, que son productos de las valvas de moluscos marinos. Es muy probable que hubiera diente molido
No sería nada extraordinario que pudieran moler los dientes y devolverlos como parte del cemento. Pero todavía aquí sabemos que esto sí, lo vimos en todos lados. Lo vimos en Yucatán, lo vimos en Honduras y lo vimos en Guatemala. A pesar de tener diferentes suelos, aparecía lo mismo. Lo mismo, nos salieron lo mismo. O sea, había una fórmula que debía haber variado, pero no debe haber sido tan sensible y funcionar bien con las variaciones propias de cada lugar. Pero nosotros necesitamos saber cuál es el componente orgánico, porque debiera tener ese cemento agua o un líquido que lo mueva y no solo polvo, ¿sí? Hasta aquí nosotros teníamos que era un cemento de fosfato con calcio y magnesio, que probablemente tuviera parte, como les dije, de polvo de diente, y que tendría una whitlockita que podría formar apatitas. ¿Qué es lo que puede hacer esto? Pues tendríamos que se parece un poco a los productos de los dentistas, sobre todo de hace años. En el 2022 hicimos un trabajo de nuevo en ese mismo instituto, ya con un tipo de máquina que en aquel momento no la teníamos, que es una espectrografía infrarroja de reflectancia total atenuada, que no me la sé, y la segunda, una cromatografía de graves acoplada a la espectrometría de masas, bla, bla, bla. O sea, una cosa tremenda. Pero se utiliza sobre todo en la industria de petróleo para evaluar los componentes que tiene el petróleo, que son componentes orgánicos. Entonces, ese era el ideal, pero podría ser que se quede algún componente orgánico en estos cementos que ya fueron 1500 años, pues no lo sabíamos. Y además nos pedían una cosa que es lo que te quería decir, Camilo. Cuando ya lo íbamos a hacer, nos dijeron perfectamente, ¿tú quieres que yo evalúe si era un copal o la resina de un árbol? Sí, entonces mándame la gráfica, un tipo de gráfica que hacen en química que tiene que ver con los compuestos que tiene ese tipo de resina. Pues no los tengo. Entonces teníamos que darle todos los árboles para que sepan qué árbol es el que le cortaron, le sacaron la resina y movieron. Eventualmente tenían algunos y estuvieron trabajando por un tiempo, sobre todo una de las doctoras, la física que está aquí, y lo que hizo fue tratar de encontrar qué moléculas, de qué árboles podían provenir. Y esos sí estaban probados, porque estaban comparados con uno que se tiene previamente. Por decir, la huella química de estos se encuentra a través de esos aparatos. ¿Y qué es lo que encontraron? Resinas vegetales de especies de pino. ¿Qué es lo que podría ser? Parecidos a tipos de barnices, o son un tipo de la resina del pino, que se usa para muchas cosas. Otro es un árbol que se llama lamiáceas, y que la verdad yo no sé nada de esto, así que pues, se va a quedar en eso, lamiáceas, porque no sé qué son, pero son un tipo de flores que son comunes cuando menos en la península de Yucatán. Y fíjense, margaritas, estrellas, las asteráceas, betún, que sería nuestro petróleo, si se encontró algo. Y finalmente, estos resultados, cotejando los productos que estaban haciendo, podemos concluir o sugerir que esos selladores mezclados con estos podrían ser, o sea, sí tendría sentido que expresaran propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, que es lo que a nosotros nos importa, que el sellado algo tenía ese material, cemento, que evitó que esos dientes se picaran más, y que no sea el 80 o 90% de los dientes que se pierdan los que se estaban haciendo. Estaban resultando, les resultó y les duró mucho tiempo. Y no entendemos exactamente qué es lo que hicieron, porque no sabemos realmente cuál producto es. Hemos hecho algunas publicaciones sobre esto, que son los que les mostramos durante el procedimiento, y finalmente, pues, nuestra conclusión fue, sí, es un fosfato de calcio que tenía un producto que podría ser algo como un barniz de copal o un tipo de aceite de pino, podría variar, y que esa mezcla puesta y pegada podría haber durado por mucho tiempo. Y la población que lo utilizó lo expresó por mucho tiempo. Así que ya para completar y antes de darle tiempo ya para las preguntas, quisiera mostrarles algo rápidamente, 2 minutos, rápido, y qué es lo último que estábamos trabajando allá. ¿Ustedes saben qué es un cenote? Un cenote es un hueco, un pozo en el suelo, que, como decía ayer la arqueóloga, en la superficie, en la piedra que forma la península de Yucatán, que es una laja, es kárstica, pues abajo pasa agua.
Y esa agua que pasa agua salada, pero también en medio se supone que debido a la caída del meteorito que supuestamente extinguió a los dinosaurios hace 74 millones de años, se formaron dentro de la misma laja se formaron unos tubitos, unas cuevas que están rellenos de agua dulce. Se llaman cenotes, son como unos pozos y son muy bellos, ¿no? Con aguas azules, dulces y muy transparentes. Entonces, mucha gente hace un deporte de buceo, muchos dentistas en la Universidad Autónoma de Yucatán van, pero es bien peligroso. O sea, se considera altamente peligroso. O sea, más peligroso que tirarse de paracaídas, porque si te pierdes ahí, es un error y ahí te quedaste. O sea, y se mueren. Hace poco se murió otro, lo fueron a buscar, ya estaba, cuando lo encontraron estaban fritos. Se llevan tres, ¿cómo le llaman a las sogas acá? ¿Sogas? 3 sogas, 3 lámparas, 3 todo, porque cualquier error todavía tienes uno y si falla el segundo, todavía es el tercero y aún así se muere, ¿no? Pero no es porque te metas enseguida, es porque se van cada vez más abajo. Entonces, dentro de las cuevas, cerca, en todo Yucatán está, porque el meteorito cae el centro del meteorito viene quedando a 40 kilómetros de mi casa, en la playa, pum, cayó. La mitad del meteorito está en el mar, el cráter, y la otra mitad está en la tierra. A lo largo de eso están esos huecos y cuando llueve el agua entra y sale por Quintana Roo. Entonces en Quintana Roo hay algo como ríos, ¿no? Que un arqueólogo está estudiando, ¿cómo se llama? Guillermo de Anda, que está estudiando el gran acuífero maya, se llama. Bueno, pues dentro del gran acuífero maya estaban buceando a 40 metros debajo del agua y encontraron esos huesos. Pero encontrar huesos a 40 metros bajo el agua significa que tú puedes sacar tu cuenta y te vas a encontrar que son hace 13,000 años. Por lo tanto, encontraste un hueso que tiene 13,000 años de antigüedad, a menos que tú lo hayas puesto, ¿verdad? Esa sería la otra alternativa. Pero este no es el caso. Entonces se encuentran, bueno, sí lo mueven después, pero bueno, después de un rollo muy largo, porque está enredado, se queda guardado y resguardado ahí y se organiza para ir a buscarlo, porque sacarlo es destruirlo. Ya esta zona está tan profundo que es agua salada. Más abajo en los cenotes se vuelve agua salada. Si lo saca, se destruye. Se tiene que llamar a la UNAM, cosa que pues en Yucatán no nos gusta mucho porque es centralismo y no nos dejan nosotros y se agarran las cosas y se las llevan. Entonces, eso es lo que pasó. Planearon los de la UNAM ir a agarrarlo, llevárselo a México, pero nos enteramos y entonces sabemos que se están consolidando en Campeche porque no lo dejaron en la UADY, porque sabían que iba a haber reclamos, y lo mandan a Campeche y en Campeche la están consolidando. Lo consolidan, 2 minutos terminamos, lo consolidan, que es quitarle la sal, quitarle el agua y meterle una resina y que el cráneo, que estaba en un maravilloso estado de conservación, lo puedas agarrar. Eso pasa y los rescatan, y cuando nos enteramos que están en Campeche, nos escapamos a Campeche, los de la UADY, junto con la doctora Vera, y la sacan del lugar donde estaba, y todavía estaba así este individuo, que lo acababan de consolidar, ya estaba seco, habían fabricado unas bolitas de silicón y lo pusieron al revés, y ya se sabía que tenía 13,000 años, y esos 13,000 años correspondería entonces al ser humano más antiguo de América, ¿no? Puede ser que haya más, obviamente, pero no lo tenemos disponible. Entonces vamos, hicimos el estudio, ahí hay un ortodoncista, estoy yo, está el doctor Andrea Cucina, y por primera vez en 13,000 años muerde. Entonces le pusimos su articulación y dijimos, pues si es paleolítica, debe tener una articulación. Yo soy dentista, entonces, ¿qué estás pensando? Ella está mordiendo cosas duras, entonces se desarrolla el sistema masticatorio y todos sus dientes están bien ordenados, no como los de nosotros que están todos chuecos, ¿no? Porque comemos puras cosas bien suaves, galletas, por ejemplo, las doctoras se la pasan comiendo galletas hoy, y en vez de comer cosas duras, pues comían galletas, ¿no? Entonces sus dientes pues, no se desarrollan bien. Pero ella tenía que haber comido iguanos y, ¿qué más? Venados o ramas, raíces, lo que sea. Tendría que haber tenido, pero fíjense que no, porque esta pobrecita niña, bueno, algunos de estos se sacan para sacar algunos análisis, se perdió un diente allá. Vean cómo estaban chuecos sus dientes, no están tan como de cualquiera de nosotros, así los tengo yo, ¿no? Entonces arriba, mira cómo está, y eso no se espera en un paleolítico, ¿no? Porque se considera que debe ser, que se debe haber quedado más grande su hueso y acomodar a sus dientes. Eso es lo que pensamos los
Y miren cómo está su mordida. Esa mordida igual si la tuviéramos nosotros casi no lo veríamos, solo veríamos que estás un poco trompudito, ¿verdad? Pero si tienes el hueso, pues la ves así. Y el ortodoncista empezó a, vean cómo está chueca. Y tenía muchos movimientos esta niña, ¿no? Resulta que es una mujer de, no sé, se cree que es 13 años. Le estoy refiriendo a lo que dicen los reportes. Yo no soy quien lo hizo, pero sí lo hicieron en mi posgrado, en el posgrado de endodoncia de la UADY, porque ahí los trabajamos. Y entonces tenía, no sé, 2 hijos quizás por las huellas que hay en el hueso, que se puede evaluar si tuvo hijos. Tuvo una vida muy dura, fracturas que ya estaban cicatrizadas, tenía las piernas muy fuertes, pero la parte superior no tenía los músculos, o sea, donde se insertan los músculos tan fuertes como los pies que se veía que caminó. Nació ella precisamente en Chelem. Chelem está a 30, 40 kilómetros de la casa, de donde estamos, y ella camina desde Chelem, llega a Cancún, que no había Cancún, obviamente hace 3,000 años, ni mayas había, y entonces camina sobre la costa, llega a Tulum, y ahí por alguna razón se cae, se mete a una cueva que no estaba llena de agua, que era ese lugar, y se cae o la tiran. Y cae y se muere y flota un ratito, cae un charquito y después se desintegra ahí y se protege. Esta mujer la llevan al posgrado, esta es la Facultad de Odontología, ya la conoce, doctor, y este es el posgrado en endodoncia de la Facultad de Odontología de la UADY. Este es la silla, estamos utilizando los microscopios Carl Zeiss para ver la parte microscópica, óptica. Ese es el doctor Chatters, que es el que estudió el Kennewick Man, que es un hombre de ahí de Washington, si no me equivoco, y tenía que ver con hombres antiguos. Bueno, es un hombre que sabe de esto, ¿no? Y él estaba haciendo los estudios con Vera, está el doctor, el exdirector de la facultad. Y bueno, lo que pudimos publicar como dentistas es que no se esperaba que tuviera los dientes como lo tendrían un hombre paleolítico, ¿no? Esperaríamos que tuviera dientes más como un cavernícola, ¿no? Estás esperando el cavernícola y te sale que es delicada como todas las chicas aquí, ¿no? Como todos los hombres, no se van a molestar con nosotros, ¿no? Me voy a permitir leer finalmente el análisis de la maloclusión compleja de Naya lleva a la conclusión de que aunque raros, los casos de rasgos de clase 2 es que esté trompudito y que esté el de arriba hacia afuera, los dientes de arriba más saltados, son más antiguos de lo que comúnmente aceptado. Han estado presentes desde la antigüedad, aunque en proporciones mucho menores, y los mismos factores que contribuyen a crear la maloclusión en la actualidad también estaban presentes en algunas poblaciones de cazadores-recolectores de hace 13,000 años, según la muy escasa evidencia que tenemos sobre esto, ¿no? Así que bueno, llegó el momento de dar por terminada esta plática. Estoy a sus órdenes.